¿Y quién es Harold Laswell? Hola, yo puedo explicarte quién es Harold Laswell. Harold Drake Laswell, como investigador y publicista, proyectó con fuerza análisis de la propaganda en el periodo marcado por las guerras, es decir, el periodo entre guerras con tensiones mundiales, y la preocupación por los efectos de mediaciones periodísticas en la opinión pública. Él marcó todo ese momento en el que la publicidad era uno de los factores más importantes para los líderes mundiales, porque de allí sacaban los pensamientos de las personas. Allí les inculcaban todo lo que debían pensar con la teoría de la aguja hipodérmica, que eso también lo sabrás o creo que ya lo sabes. Desde esta perspectiva política que necesita un núcleo de investigación de la CIA, estudia las relaciones entre persuasión y comunicación. La gran contribución teórica de Laswell viene dada por la delimitación que hace del campo conceptual, trazando los ejes y las definiciones de la acción comunicativa. Estas funciones de la comunicación, Laswell destaca de la vigilancia y del control del entorno. Es decir, que todo lo que, o sea, si a ti te vigilan y te dicen que toda la sociedad está pensando lo mismo, tú vas a pensar lo mismo. También se transmiten como por identidad cultural, por cohesión social o por muchas otras cosas que podrían transmitirte ese tipo de valores. La inducción de los valores permite a los gestores de la sociedad llevar a todos los ciudadanos a mejores objetivos de progreso y a una masificación. ¿Qué es el modelo de Laswell? El modelo de Laswell. El modelo de Laswell es básicamente descriptivo. La finalidad es establecer ámbitos de análisis de los actos comunicativos que podrían ser descritos a partir de responder 5 sencillas preguntas que todos nos hacemos. Primero, ¿quién dice? ¿Quién es la persona que está diciendo la información? Segunda, ¿qué es lo que está diciendo? Tercera, ¿por qué canal lo dice? Escrito, hablado. 4, ¿a quién se lo está diciendo? Puede ser a un público menor de 18 años o a un público mayor de 50. ¿Y qué efecto causa lo que le está diciendo en la sociedad? Es necesario recordar que Laswell habla de la descripción de un acto de comunicación frente a los posteriores modelos que hablan del concepto y el proceso de la comunicación. ¿Qué dice que influenció la época? Vale, ¿qué influenció la época? Primero debemos tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que en este periodo se consolidaron 2 medios de comunicación masivos supremamente importantes, que fueron el cine y la televisión. Ambos se convirtieron muy rápido en instrumentos para la propaganda política, y eso se convirtió en una preocupación grandísima en la época porque los líderes políticos se metían en el cine y en la radio para dar su propaganda y para decir todo lo que hago es bueno, así no fuera bueno. Y también fue una preocupación supremamente grande de la Mass Communication Research a lo largo de toda su historia. Además de esto, el contexto político del periodo entre guerras, con el desarrollo del aparato propagandístico de la Unión Soviética, es decir, de los fascistas, y de la Alemania nazi, creó una situación propicia para suponer desde antes, a partir de los principios conductistas, ciertos efectos en los medios vacíos, sin realizar ninguna indignación empírica. El modelo de Laswell se basa básicamente en 6 puntos. Primero, un quién, que es un sujeto que genera un estímulo, de ahí parte todo. El estímulo, que se convierte en un contenido, el contenido de la información. Para ello se habitan unos canales que facilitan la llegada del estímulo, es decir, después del estímulo se va por el canal. El objetivo es pasivo, sobre él se experimenta, es decir, se puede experimentar sobre el objetivo porque no es un objetivo activo que también genera información. El sujeto es activo, ya que manda un mensaje al receptor sobre el cual se experimentan, ¿sí? No se explican las relaciones entre los campos de análisis, sino que se delimitan, es decir, se ponen límites hacia dónde va a ir el mensaje y hasta dónde va a llegar. ¿Y qué pensaban de la estructura de comunicación antes de Laswell? Es una pregunta con muchísimas respuestas. La comunicación tiene miles de funciones,
Pero por ejemplo para Laswell, el proceso de la comunicación en la sociedad tiene 4 funciones principales. La primera, la vigilancia del entorno, que revela las amenazas, las oportunidades que afectan la posición de valor de la comunidad y de las partes que lo componen. Segundo, la correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno, la forma en la que nosotros respondemos a los estímulos que nos da nuestro entorno. Y tercera, transmisión del legado social. Y por último, cuarta, el entretenimiento. Antes de Laswell había varias teorías sobre qué era la comunicación. Por ejemplo, tenemos que la comunicación es el proceso y el resultado de la relación mediante intercambios de datos, de sentimientos, entre individuos, grupos, organizaciones, etc. También tenemos que la comunicación es algo secuencial, es decir, que comienza y que termina. O que es una relación entre dos participantes, un objeto referencia y un sistema de signos. O que la comunicación es el proceso de intercambio, incluso cuando la respuesta no existe. Es decir, el silencio sigue siendo comunicación. Oh, vaya, pero ¿qué tiene que ver el conductismo? Muy interesante tu pregunta. ¿Qué tiene que ver el conductismo con todo lo que habla Laswell? ¿Qué es el conductismo? Comenzando por ahí. Es una doctrina psicológica exclusivamente basada en la observación del comportamiento del ser que se estudia, ¿sí? También se puede llamar behaviorismo. ¿Qué es el behaviorismo? Se entiende por la conducta, la respuesta a un estímulo creado o controlado por el experimentador, es decir, por la persona que está estudiando la forma en la que el estímulo, en que el sujeto reacciona al estímulo, mejor dicho. Los conductistas solo consideran como efecto aquello que es explícito, claro y determinado. También emplean un modelo unidireccional, es decir, solo va hacia una dirección. Todo se reduce a medir los estímulos objetivos que actúan sobre un organismo y su relación con las reacciones provocadas de estímulo y respuesta. ¿De qué se trata el conductismo? Se trata de observar una conducta en presencia o ausencia de un actor condicionante, es decir, ¿qué pasa si? Presencia o ausencia del ¿qué pasa si? El tiempo en segundo entre estímulo y respuesta se llama latencia, entre lo que se produce el estímulo hasta que se reacciona al estímulo. También se trata de provocar situaciones repetibles, lo que nos permite fijar una frecuencia, es decir, algo cotidiano o algo que se pueda reflejar en otros tipos de experimentos. También pueden aplicarse magnitudes físicas en las respuestas, de modo que la medida física representa una dimensión psicológicamente estable, quiere decir una amplitud. Creo que ya se me acabó el tiempo, entonces espero que te haya servido muchísimo lo que te expliqué, que estés muy bien. Adiós. Ya. ¿Y qué es la escuela norteamericana? Verás, la escuela norteamericana lo que busca es estudiar cómo los medios afectan en las audiencias, los efectos que ellos tienen. Busca estudiar y conocer las reacciones de un público ante un mensaje y la conducta humana la toma como una respuesta. El 30 de octubre de 1938, un hombre llamado Orson Welles hizo una transmisión en vivo narrando una novela llamada La Guerra de los Mundos, hecha por Herbert George Wells. La novela trataba de un ataque alienígena. Al narrarlo él en la radio, muchísimas personas lo escucharon creyendo que esa era la realidad, logrando así ser los 59 minutos de radio más impactantes de la historia. Se volvió algo épico, ya que las personas en verdad creyeron que los extraterrestres estaban atacando a los Estados Unidos. Esto fue una de las mayores causas que influenció para que la escuela norteamericana quisiera dedicarse a estudiar el movimiento de masas y cómo los medios afectaban el mensaje que ellos tomaban. ¿Y quién es Wilbur Schramm? Wilbur Schramm, uno de los teóricos más importantes de la comunicación, sobre todo abarcando el tema de la escuela norteamericana, nació el 5 de agosto
de 1907 en Marietta, Ohio. Entre algunos de sus estudios y trabajos importantes, hizo un doctorado en literatura americana en la Universidad de Iowa. Fue docente llegando a dirigir la Escuela de Periodismo. Fue director del Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad de Illinois en 1947. Fue decano de los estudios de comunicación y muchísimas cosas más. Él se preocupaba mucho por los estudios de los efectos, de lo que abarca las audiencias. Fundó Los Escritores de Iowa, que era un taller donde las personas que salían graduadas de ahí salían con una maestría de Bellas Artes. Toma el tema de la comunicación como el tema más importante de todos, logrando así ser el fundador de campos de estudio de la comunicación. Alguna vez escuché algo. ¿Me puedes explicar, por favor, cuál es el modelo de la tuba? Uno de los modelos más importantes de Sham es el modelo de la tuba, que presenta la comunicación como un fenómeno de la tecnología moderna, diciendo que la comunicación es un proceso para compartir entre personas, utilizando 3 métodos. La fuente, que puede ser una persona o algún medio tecnológico, el mensaje, que puede ser verbal o no verbal, y el destino, que es la persona que recibe el mensaje. Para Sham es posible predecir lo que hace la sociedad colectiva, pero no cada individuo. ¿Qué es eso de la teoría de la aguja hipodérmica? Verás, la teoría de la aguja hipodérmica trata de cómo los medios inyectan un mensaje. Nace de la necesidad de estudiar los efectos de una propaganda, a cómo responde la sociedad, e incentiva a las masas a responder de una manera determinada, y mostrando apariencias, haciendo que los demás solo vean algo que ellos quieren que vean, que son los medios. Es el estímulo y la respuesta. Esto es muy aprovechado por el gobierno, ya que utilizan estos medios para transmitir algo que quieran hacer que las masas simplemente estén pasivas sin ninguna otra condición.